Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale me gusta, y activa las notificaciones para más historias emocionantes como esta. Ahora, prepárate para una historia que te hará sentir cada latido del corazón. Cuando unos secuestradores atacaron a una joven en plena noche, pensaron que sería fácil. Lo que no sabían era que su perro, un pastor alemán, de mirada imponente, no era un simple perro doméstico. Era un veterano de guerra, entrenado para proteger con su vida. Lo que ocurrió después, dejó a todos sin palabras. Y cambió sus vidas para siempre. El viento soplaba con fuerza aquella noche, levantando hojas secas sobre la tierra. Clara caminaba sola por una calle poco iluminada, regresando de la universidad después de una larga jornada de clases. Sus audífonos la aislaban del mundo exterior mientras su perro, Rex, un majestuoso pastor alemán de pelaje oscuro y ojos inteligentes, caminaba alerta a su lado. Rex nunca bajaba la guardia. Para la mayoría era solo un perro fiel, pero Clara sabía la verdad. Rex había sido un perro de guerra, un veterano entrenado en el campo de batalla. Su dueño anterior, un soldado condecorado, lo había criado para la protección y el combate, pero cuando aquel soldado murió en acción, Rex quedó sin propósito. Hasta que Clara lo adoptó. Aquella noche, sin embargo, la tranquilidad de su rutina se rompería en un instante. Apenas dobló la esquina de un callejón, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba sola. Antes de que pudiera reaccionar, una furgoneta negra se detuvo en seco frente a ella, y dos hombres salieron rápidamente. Bonita, ¿a dónde crees que vas tan tarde?, dijo uno con una sonrisa torcida. El otro se movió rápido, sujetándola por el brazo antes de que pudiera correr. Clara gritó, su corazón martillando en el pecho. Pero fue entonces cuando lo vio. Rex ya no era el mismo perro tranquilo que conocía. Se había transformado. Con un gruñido que parecía surgir de las profundidades del infierno, Rex saltó hacia el primer hombre con una velocidad aterradora. Sus mandíbulas se cerraron con una fuerza implacable en el antebrazo del agresor, arrancándole un grito de dolor. ¡Maldito perro! El otro secuestrador sacó un cuchillo y se lanzó sobre Rex. Pero el pastor alemán sabía lo que hacía. Con un giro rápido, soltó al primero y esquivó la puñalada. Sus músculos se tensaron como un resorte, y en un solo movimiento, golpeó con su cuerpo al atacante, haciéndolo caer. Clara, en estado de shock, apenas pudo moverse. Sabía que debía correr, pero Rex estaba peleando por ella. Entonces, el conductor de la furgoneta salió con un arma. ¡Basta!, rugió, apuntando directamente a Rex. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió su cuerpo paralizarse de miedo. Si disparaban, Rex no tendría oportunidad. Con la adrenalina al máximo, tomó una decisión impulsiva. Gritó no, lanzándose sobre su perro para protegerlo con su propio cuerpo. El hombre dudó solo un segundo. Y ese segundo fue suficiente para que todo diera un giro inesperado. El eco del grito de Clara aún vibraba en el aire cuando todo pareció detenerse. El secuestrador armado la miró con una mezcla de sorpresa y frustración. Nadie esperaba que una chica indefensa se lanzara sobre un perro para protegerlo, mucho menos un pastor alemán con instintos de guerra. Rex, sintiendo el peso de su dueña sobre él, se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Pero su entrenamiento estaba arraigado en cada fibra de su ser. Él no dudaba. Nunca dudaba. El secuestrador ajustó el arma en su mano, su dedo temblando sobre el gatillo. «Apártate, niña», gruñó. Pero Clara no se movió. No lo permitiría. En ese instante, el hombre que Rex había atacado se tambaleó hacia la furgoneta, sujetando su brazo ensangrentado. «Rápido, tenemos que largarnos», jadeó, con la respiración entrecortada por el dolor. El conductor, que hasta ahora solo observaba, maldijo entre dientes, y arrancó la furgoneta con un chirrido. «Suban o los dejamos». La decisión fue inmediata. Con el sonido de sirenas lejanas aproximándose,
Los secuestradores sabían que no tenían tiempo. El hombre con el arma lanzó una última mirada de odio a Clara y a su perro. Luego se giró y corrió hacia la furgoneta. La puerta se cerró con un golpe seco. El motor rugió y, en cuestión de segundos, desaparecieron en la oscuridad. Silencio. Clara sintió que sus piernas temblaban. Su corazón latía desbocado en su pecho, el miedo aún anclado en su cuerpo. Pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que sintiera el cálido hocico de Rex presionando su mano. «Rex», susurró. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él la miraba fijamente. Su respiración agitada pero su postura aún alerta. Como si esperara otro ataque. Clara se desplomó de rodillas en el pavimento, abrazando a su perro con fuerza. «¿Me salvaste?» Su voz se quebró mientras sollozaba contra el pelaje áspero de su compañero. Rex, sin entender del todo sus palabras, pero sintiendo la angustia en su dueña, lamió su mejilla con suavidad. Las sirenas se acercaban. Gente comenzaba a asomarse desde las ventanas y puertas de los edificios, pero en aquel momento solo existían ella y Rex. Cuando llegaron los oficiales, Clara aún temblaba. Explicó lo sucedido con la voz entrecortada, mientras Rex permanecía a su lado, sin apartarse ni un solo segundo. «¿Dijiste que tu perro los atacó?», preguntó un policía con el ceño fruncido, observando a Rex con cautela. Clara asintió. «Sí, pero él solo me protegía». El oficial la observó un instante antes de arrodillarse frente a Rex. El pastor alemán lo miró con frialdad, sin bajar la guardia. «Ese perro no es un perro cualquiera», dijo finalmente, y sacó su radio. Clara frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» El oficial no respondió de inmediato. Parecía medir sus palabras antes de hablar. «Voy a necesitar que nos acompañes a la comisaría. Hay algo que necesitas saber sobre tu perro». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El viaje en la patrulla de la policía fue silencioso. Clara mantenía su mano aferrada al pelaje de Rex, sintiendo su respiración firme y constante. La noche, que minutos antes había sido una pesadilla, ahora parecía estar cargada de incertidumbre. Cuando llegaron a la comisaría, un oficial de rango superior los esperaba en la entrada. Era un hombre mayor, de cabello entrecano y mirada afilada. En cuanto vio a Rex, sus ojos entrecerraron con una mezcla de reconocimiento y asombro. «No puede ser», murmuró cruzando los brazos. Clara sintió un escalofrío. «¿Puede decirme qué está pasando?» El oficial desvió la mirada hacia su compañero, quien asintió antes de responder. «Señorita, su perro no es un simple animal de compañía. Rex es un ex-perro de guerra. Y no cualquier perro. Fue parte de una unidad de élite del ejército». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué?» El oficial suspiró, y sacó un viejo expediente de un archivador metálico. Lo deslizó sobre la mesa y le indicó que lo abriera. Clara tragó saliva y dejó que sus dedos temblorosos recorrieran la portada desgastada. En su interior había fotografías de Rex en acción, imágenes de campos de entrenamiento militares, de misiones en territorios peligrosos, de soldados con el uniforme de combate posando junto a él. Pero lo que más la impactó fue la última foto. En ella, un soldado joven, de mirada firme y una sonrisa discreta, tenía la mano apoyada sobre la cabeza de Rex. La fecha estaba registrada en una esquina, hace 4 años. «Ese hombre», susurró Clara, señalando la imagen. «¿Quién es?» El oficial endureció la expresión. Su nombre era Capitán Gabriel Méndez. Fue el adiestrador y compañero de Rex durante las misiones de combate. Rex no era solo un perro de servicio. Era su sombra. Lo protegía con su vida. Clara tragó en seco. ¿Qué le pasó? El silencio en la habitación se hizo denso. Murió en acción. Una emboscada. Pero Rex hizo una pausa, mirando al pastor alemán, que observaba la escena con una expresión neutra pero vigilante.
Drake sobrevivió, aunque quedó herido. Lo retiraron del servicio y pasó por varias adopciones hasta que llegó a usted. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, miró a su perro, aquel compañero fiel que había estado con ella en cada momento difícil, sin que ella supiera la historia que cargaba en su espalda. Él, susurró acariciando su cabeza, él me salvó esta noche. El oficial asintió. No me sorprende. Drake no ha olvidado quién es. Clara sintió un torbellino de emociones en su pecho, pero la pesadez del momento se rompió cuando otro oficial entró apresurado a la sala. Señor, tenemos novedades sobre los sujetos que intentaron secuestrarla. Clara se tensó. Los atraparon. El hombre negó con la cabeza. Aún no. Pero hay algo que necesita saber. El oficial superior tomó la carpeta que le entregaban y la abrió. En su interior había fotos de los hombres, pero lo que llamó la atención fue lo que venía escrito debajo de sus nombres. No puede ser, murmuró, frunciendo el ceño. Clara sintió que el pánico volvía a recorrer su cuerpo. ¿Qué pasa? El oficial levantó la mirada con gravedad. Estos hombres no eran simples criminales comunes. Son parte de un grupo clandestino de trata de personas. No fue un ataque al azar. La estaban siguiendo. Clara sintió que su respiración se entrecortaba. Me estaban cazando. El oficial asintió. Y lo peor es que si fallaron esta vez, intentarán de nuevo. El mundo de Clara se derrumbó en ese instante. Pero antes de que pudiera responder, Drake gruñó de forma baja y profunda. Se irguió con las orejas tensas, su postura alerta. Clara sintió la piel de gallina. Y entonces, antes de que pudiera preguntar qué pasaba, un estruendo sonó afuera de la comisaría. Un disparo. Y luego, la oscuridad. El estruendo del disparo reverberó en la comisaría como un trueno en la noche. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras los oficiales entraban en alerta máxima. «Todos a cubierto», gritó el capitán sacando su arma. Drake reaccionó al instante, poniéndose en posición defensiva frente a Clara, sus músculos tensos y sus ojos enfocados en la puerta de entrada. El instinto del guerrero dentro de él había despertado. El caos se apoderó de la estación. Más disparos resonaron en el exterior, seguidos de gritos y el sonido de vidrios rompiéndose. «Nos están atacando», gritó un oficial, lanzándose tras un escritorio. Clara sintió que su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían llegado tan rápido? El capitán se giró hacia ella con urgencia. «Debemos sacarte de aquí. Van por ti». Clara temblaba, pero sus ojos buscaron a Rex, quien estaba completamente enfocado en los sonidos a su alrededor. «¿Cómo escapamos?», preguntó con un hilo de voz. El capitán señaló una puerta trasera. «Por ahí. Pero debes correr». Un nuevo disparo hizo estallar el vidrio de una ventana, y Clara se encogió por reflejo. Drake ladró con fiereza, mostrando los dientes. Fue en ese instante que la puerta principal explotó con un golpe brutal. La madera astillada voló por los aires mientras varios hombres encapuchados y armados irrumpían en el lugar. «La chica», rugió uno de ellos. Clara sintió un terror indescriptible cuando sus ojos se encontraron con los del líder de los secuestradores. Era el mismo que había estado a punto de dispararle a Rex en la calle. El pánico la congeló por un segundo. Pero Rex no dudó. El pastor alemán se lanzó con una velocidad aterradora, sus dientes aferrándose a la muñeca del primer hombre que intentó acercarse. El atacante gritó de dolor mientras el perro lo derribaba con la fuerza de un soldado entrenado. «Rex», Clara gritó su nombre, pero el pastor no retrocedió. El capitán aprovechó el momento para empujarla hacia la salida trasera. «Corre, Clara, ahora». Los disparos resonaban por todas partes. Los policías intentaban resistir el ataque, pero la comisaría estaba completamente comprometida. No había tiempo. Clara corrió con todas sus fuerzas, su cuerpo moviéndose por puro instinto. Rex, tras derribar al hombre,
Giró en seco, y la siguió sin dudar. El callejón tras la comisaría era estrecho y oscuro, cubierto por contenedores de basura y autos abandonados. El viento helado cortaba la piel de Clara mientras se adentraba en la noche. Rex corría a su lado, su respiración pesada pero su enfoque inquebrantable. «Tenemos que escondernos», susurró Clara, con el pánico apretándole el pecho. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de ellos. Los perseguían. Rex se detuvo en seco, girando la cabeza hacia la fuente del ruido. Su gruñido bajo y amenazante dejó claro que estaba listo para pelear si era necesario. Clara sabía que no podían quedarse allí. Escaneó rápidamente su entorno, y divisó un viejo almacén con la puerta entreabierta. No era un refugio ideal, pero era su única opción. «Vamos», susurró, tirando suavemente de Rex. Se deslizaron dentro del edificio justo a tiempo. Clara cerró la puerta con cuidado, conteniendo la respiración mientras escuchaba los pasos pasar de largo. Por un momento, todo quedó en silencio. Clara se dejó caer contra la pared, temblando. «Dios, esto no puede estar pasando». Rex se acercó y presionó su hocico contra su pierna, como si intentara tranquilizarla. Pero la calma no duró mucho. Un ruido sordo se escuchó en la entrada del almacén. Alguien los había encontrado. Clara contuvo el aliento mientras veía la sombra de un hombre aparecer en la puerta, y luego la voz que más temía resonó en el aire. «¿De verdad creíste que podrías escapar?» Era él. El líder de los secuestradores estaba allí. Había venido por ella. El aire dentro del almacén estaba denso. El silencio, roto solo por la respiración agitada de Clara, y el gruñido amenazante de Rex, se sentía más pesado que nunca. La puerta crujió. El líder de los secuestradores avanzó lentamente, su silueta oscura delineada por la tenue luz de la calle. «¿De verdad pensaste que podías huir de nosotros?» Su voz era fría, calculadora. No tenía prisa, sabía que la tenía acorralada. Clara sintió su corazón golpear contra su pecho, como un tambor de guerra. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Pero no había escapatoria. Rex, en cambio, no sentía miedo. El pastor alemán se posicionó frente a Clara con una postura imponente, sus colmillos brillando bajo la tenue luz del almacén. Estaba listo para atacar. El secuestrador esbozó una sonrisa torcida. «Ese maldito perro otra vez». Sacó un cuchillo del cinturón y lo giró entre los dedos. «No cometeré el mismo error 2 veces». Clara sintió que su respiración se cortaba. No iba a dejar que le hicieran daño a Rex. «Por favor», logró decir, su voz temblorosa. «Déjanos en paz». El hombre soltó una risa baja. «Eso ya no es una opción». Y entonces se lanzó. El cuchillo se movió en un destello plateado hacia Rex. Pero Rex ya estaba en el aire. El pastor alemán se impulsó con toda su fuerza, esquivando la hoja y golpeando con su cuerpo al atacante. El hombre se tambaleó, pero no cayó. Con un gruñido de frustración, intentó apuñalar de nuevo. Rex esquivó por milímetros. El instinto militar dentro de él estaba despierto. Sabía cómo moverse, cómo anticipar los ataques, cómo derribar a un enemigo. Pero el secuestrador también era rápido. Con un movimiento repentino, logró hacer un corte en el costado de Rex. El pastor alemán soltó un gruñido de dolor, pero no retrocedió. «No», Clara gritó, sintiendo que la desesperación la ahogaba. El hombre se rió con desprecio. «Un simple perro no podrá detenerme». Clara sintió como su miedo se transformaba en algo más profundo. Rabia. «No es un simple perro». Con una velocidad que el secuestrador no esperaba, Clara tomó una barra de hierro que había en el suelo, y se la estampó en el brazo con todas sus fuerzas. El hombre gritó, soltando el cuchillo que cayó al suelo con un estruendo metálico. Rex aprovechó el momento. Se lanzó directamente a la garganta del agresor.
El impacto fue brutal. El secuestrador cayó de espaldas, intentando zafarse del perro que ahora lo tenía completamente sometido. Clara respiró entrecortadamente, con las manos temblando. Lo habían logrado. Pero no podían quedarse allí. Tomó el cuchillo del suelo y miró a Rex, que todavía tenía al hombre inmovilizado. «Vamos, chico, tenemos que irnos». Rex gruñó una última vez, antes de soltar al atacante, quien se quedó gimiendo de dolor en el suelo. Era su oportunidad de escapar. Clara y Rex salieron corriendo del almacén, sintiendo el aire frío golpearles el rostro. Pero entonces, un sonido les congeló la sangre. El rugido de un motor. La furgoneta negra estaba allí. Los estaban esperando. El conductor pisó el acelerador. «¡Mierda!». Clara sintió que el pánico volvía allí a atraparla. Corrió lo más rápido que pudo por las calles desiertas, pero el vehículo se acercaba demasiado rápido. Rex ladró furioso, corriendo a su lado. Sabía que no podrían huir para siempre. Clara giró en seco por un callejón, intentando perderlos. Pero en su desesperación, no vio la pared al final del callejón. Estaban atrapados. Se giró lentamente, sintiendo cómo la desesperanza la envolvía. Las luces de la furgoneta los iluminaron como una sentencia de muerte. Y luego, la puerta trasera se abrió. Dos hombres armados bajaron, con sonrisas sádicas en el rostro. «Hasta aquí llegaste, niña». Clara sintió las lágrimas quemarle los ojos. No podía dejar que la atraparan. No podía dejar que le hicieran daño a Rex. Pero entonces, el pastor alemán dio un paso al frente. Y en ese instante, Clara lo entendió. Rex no tenía miedo. Jamás lo había tenido. Las luces de la furgoneta negra eran como ojos depredadores en la oscuridad. Clara sintió el frío del callejón calarle hasta los huesos. No había escapatoria. Rex estaba en posición de ataque, su pelaje erizado, sus patas firmemente plantadas en el suelo, su mirada fija en los hombres que avanzaban con las armas en alto. Uno de ellos sonrió con arrogancia. «Baja esa mierda de perro, niña. No tienes a dónde ir». Clara tragó saliva. El miedo la asfixiaba, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. «Si nos tocan, van a pagar por esto. La policía ya los está buscando». Los hombres intercambiaron miradas y soltaron una carcajada. «¿La policía? ¿Crees que llegarán a tiempo? ¿Esto se acaba aquí?» El líder levantó su pistola. Y Clara sintió su corazón detenerse. Todo iba a terminar en ese momento, pero Rex no iba a permitirlo. Sin previo aviso, el pastor alemán se lanzó como un proyectil. El disparo resonó en el callejón. Clara gritó con todas sus fuerzas, pero cuando abrió los ojos, vio a Rex aferrado al brazo del hombre con el arma. Lo había detenido. El secuestrador soltó un rugido de dolor mientras Rex lo derribaba con una fuerza brutal. La pistola cayó al suelo y resbaló hacia los pies de Clara. Ella no pensó. La recogió. Apuntó con las manos temblorosas mientras el otro hombre intentaba sacar su arma. «No te muevas», gritó con toda la determinación que pudo reunir. El tipo vaciló. Rex seguía forcejeando con el primer atacante, su hocico manchado de sangre, su cuerpo vibrando con pura de adrenalina. Pero entonces ocurrió lo que Clara más temía. El conductor de la furgoneta salió con una escopeta. «Suéltalo o lo reviento». El mundo pareció volverse más lento. Clara sintió la desesperación explotar en su pecho. No había tiempo. «Rex», susurró con la voz rota. El pastor alemán la miró, con el instinto de un soldado que entiende lo que está en juego. Sabía lo que tenía que hacer. Con un último gruñido feroz, soltó al hombre herido y se giró directo hacia el del arma. Clara gritó. El disparo retumbó en el callejón. Rex cayó al suelo. El impacto fue como un terremoto en el alma de Clara. Sintió su corazón romperse en pedazos mientras veía a su mejor amigo derrumbarse frente a ella. Pero el sacrificio de Rex no fue en vano, porque en ese mismo instante, las sirenas de la policía iluminaron la calle.
El conductor de la furgoneta dudó, mirando a sus compañeros con pánico. Mierda, nos encontraron. Los hombres intentaron huir, pero fue demasiado tarde. Un enjambre de patrullas rodeó el callejón, y los oficiales descendieron con las armas en alto. Suelten las armas y al suelo. El caos explotó. Los secuestradores intentaron resistir, pero no tenían oportunidad contra la fuerza policial. En cuestión de segundos, todo había terminado. Pero Clara no veía nada de eso. Ella solo podía ver a Rex tendido en el suelo, respirando con dificultad. Se arrodilló a su lado, las lágrimas cayendo incontrolablemente por su rostro. Rex, por favor, aguanta. El pastor alemán la miró con sus ojos cansados, pero llenos de amor. No tenía miedo. Con un último esfuerzo, movió su hocico para presionar suavemente la mano de Clara. Como diciendo, «Lo lograste. Estás a salvo». El sonido de los paramédicos corriendo se desvaneció en el fondo. Todo lo que existía en ese momento era el vínculo inquebrantable entre una chica y su perro, pero entonces la respiración de Rex se volvió más débil. No. Clara sollozó, abrazándolo con fuerza. «No me dejes, por favor». Los paramédicos llegaron, apartándola con cuidado. «Tenemos pulso, hay que llevarlo de inmediato». Clara sintió que su mundo se tambaleaba mientras veía cómo subían a Rex en una camilla improvisada y lo llevaban a la ambulancia. El capitán de policía se acercó a ella, su expresión sombría pero llena de respeto. «Se perró. Es un verdadero héroe». Clara limpió sus lágrimas, su mandíbula tensa con determinación. «No lo voy a perder. No después de todo lo que ha hecho por mí». Subió a la ambulancia sin soltar la pata de Rex ni por un segundo. La batalla no había terminado. Pero una cosa era segura. Si alguien merecía sobrevivir, era él. El interior de la ambulancia olía a metal y desinfectante. Las luces rojas intermitentes bañaban el rostro de Clara, mientras se aferraba a la pata de Rex con una fuerza casi desesperada. El pastor alemán yacía sobre la camilla, su respiración irregular. Su cuerpo inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su pecho. «Necesitamos mantenerlo estable», gritó un paramédico mientras le colocaban una máscara de oxígeno. Clara no podía dejar de llorar. Por favor, quédate conmigo», susurró, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Recordó la primera vez que lo vio. Aquel perro con cicatrices en el alma, marcado por la guerra, pero con una lealtad inquebrantable en sus ojos. Recordó cómo Rex siempre la protegió, cómo la entendía sin palabras. Y ahora lo veía al borde de la muerte. «Por favor», sollozó acariciando su cabeza. «Eres más fuerte que esto. No me dejes». La ambulancia rugió en la carretera, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Los paramédicos trabajaban con prisa, pero nadie podía darle garantías. Y entonces, Rex dejó escapar un suspiro tembloroso. Su cuerpo se relajó. El sonido del monitor cardíaco se volvió un pitido constante. El tiempo se detuvo. «Estamos perdiéndolo», gritó uno de los paramédicos. Clara sintió que su corazón se desgarraba. No, Rex, por favor. El paramédico sacó un desfibrilador. «Cárgalo a 50», Clara observó con el alma en un hilo. Las paletas eléctricas se presionaron contra el cuerpo de Rex. ¡Zap! El cuerpo del pastor alemán se sacudió con el impacto eléctrico. «Silencio». El monitor seguía plano. «Cárgalo a 100. Zapa». «Vamos, Rex, vamos, muchacho, no te rindas», gritó Clara con el rostro cubierto de lágrimas. Los paramédicos intercambiaron miradas. «¿No responde?» Clara sintió un frío inhumano en su pecho. «No puede ser». Se inclinó sobre su perro, tomando su cabeza con ambas manos. «Escúchame», su voz tembló.
No te atrevas a irte, no después de todo lo que hiciste por mí. Lloró sobre su pelaje, sintiendo que el mundo se partía en dos. Y entonces, un latido. Un segundo latido. El monitor volvió a sonar. Dios mío, tiene pulso. El paramédico suspiró con alivio. Clara ahogó un sollozo, sintiendo su cuerpo temblar. Eso es, chico. Eso es, susurró, besando suavemente su frente. Rex había vuelto. El hospital veterinario tenía un olor a medicamentos y a esperanza. Clara se sentó junto a la camilla de Rex, acariciando su pelaje con ternura. El pastor alemán estaba vendado, pero sus ojos ya no eran los de alguien al borde de la muerte, eran los ojos de un sobreviviente. El capitán de la policía entró en la habitación con una sonrisa. «Es un guerrero», dijo, cruzando los brazos. Clara sonrió con los ojos aún húmedos. «Siempre lo ha sido». El capitán tomó aire. «Los hombres que te atacaron están tras las rejas. Y gracias a tu testimonio, logramos desmantelar parte de la red de trata en la ciudad». Clara asintió. No hubiera sobrevivido sin él. El oficial miró a Rex con respeto. «Pocos perros han hecho lo que él hizo. La policía y el ejército quieren reconocerlo por su valentía». Clara rió suavemente, acariciando la cabeza de su perro. «Él no necesita medallas. Solo necesita saber que está en casa». Y en ese momento, como si entendiera cada palabra, Rex movió la cola. Clara soltó una risa llena de lágrimas, inclinándose para abrazarlo con fuerza. «Te amo, amigo». El pastor alemán cerró los ojos con satisfacción, recostando su cabeza sobre su regazo. La guerra había terminado para él. Por primera vez en su vida, Rex no era un soldado, ni un arma. Era un héroe y un perro amado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale me gusta. Comparte este video con alguien que ame a los perros tanto como tú, y ayúdanos a difundir historias de valentía y amor. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura.